y obviamente no van a ver con buenos ojos las posibilidades de cambio. Todo el marco social establecido de acciones que ha hecho en estos 100 días, con esta visión de un sistema de protección universal, que tiene que ver con esto de comunidades rurales, solidarias, urbanas, todo esto del bono de pensiones para la población más pobre, de la tercera edad, etcétera. Todo eso son, creo yo, señales importantes, signos importantes de cambios en el país, de un nuevo rumbo en el país. Otra cosa es que no podamos entender en este momento que esa medida signifique una ruptura total con el esquema anterior. Porque romper con el esquema anterior significa modificaciones sustanciales todavía en la lógica comercial que se estableció en este país, por ejemplo, en la lógica de mercado que se estableció en este país también, en las debilidades creadas y construidas en el Estado, ¿ya? Y también en el marco de una economía que no logró resolver las necesidades de su población, o sea, altos niveles de pobreza, falta de acceso a servicios básicos, problemas de calidad de vida, etcétera. O sea, creo yo que más que plantearse en este momento de que no hay rumbo, yo sí creo que hay rumbo. Está claro el rumbo, es un rumbo de cambios importantes que van a modificar la lógica tradicional con la cual se manejó el país en lo económico, social y político. Y creo que es una ruptura con la visión neoliberal. Obviamente eso hay que terminar de amarrarlo, o sea, el gobierno tendrá que terminar de amarrar en los próximos años con cambios sustanciales para demostrar, por ejemplo, que el Estado va a jugar un papel importante en la economía. Ese Estado debilitado, destruido, que se generó durante estos 20 años, bueno, tiene que volver a asumir un rol distinto. No se trata aquí de un Estado intervencionista al extremo, sino un Estado que juega un papel importante en el desarrollo del país. Y yo creo que en ese sentido hay posibilidades planteadas en el nuevo esquema que está señalado por las políticas de gobierno, las acciones tomadas durante estos 100 días. Ok, vamos a ir a un corte y voy a volver después del corte con Roberto. Hay muchas cosas que se han dicho interesantes, digamos, ¿cierto? Eh, Claudio Rosa planteó que no hay un rumbo establecido y que es preocupante en este momento de crisis tan fuerte que vive el país, que no exista desde ya una hoja de ruta para hacer frente a este problema. Alfonso Goiti dice totalmente lo contrario, es más señala que se están dando pasos importantes para establecer una ruptura con la visión neoliberal que ha tenido los gobiernos anteriores del Partido Arena. Vamos al corte, ya volvemos con Roberto Rubio. ¿Hay hoja de ruta? ¿No hay hoja de ruta? ¿Hay rumbo? ¿No hay rumbo en estos 100 días en política económica? ¿Qué hay para ti, Roberto? Yo decía en el intermedio, aunque me critiquen de tratar de hacer precisiones conceptuales, pero es que podemos seguir sin entendernos mucho si no definimos bien qué estamos entendiendo cada quien por rumbo, o qué estamos entendiendo cada quien por cambios, y cuáles son los contenidos. Entonces, mire, para mí, tener rumbo, por un lado, no es necesariamente tener un plan quinquenal acabado, ni tampoco tener rumbo es tener un montón de medidas, como dice Alfonso, que den señales de cambio. No, quiero precisar por qué no es ni una ni cosa ni otra. Y es que para mí rumbo es cuando yo vengo y defino cuáles son mis prioridades económicas, cuáles son mis prioridades sectoriales, cuáles son mis apuestas estratégicas, ¿no? Cuáles son mis metas, en qué quiero convertir este país, productivamente hablando. Prioridades sectoriales, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con el arroz? Si el arroz dentro de 4 años o así, pues va a estar a 0 aranceles con el CAFTA. Si tampoco quiero llegar a una precisión de ese tipo, pero tener rumbo es señalar para dónde quiero llevar los determinados sectores, qué peso le voy a dar a uno, qué peso le doy a otro, cuál es el tipo de inversión que necesito, cuál es el trato que yo quiero hacer, la apuesta alta, baja con la inversión extranjera, y por supuesto la visión que yo tenga del manejo macroeconómico. Yo creo que el gobierno actualmente, por un lado, ha dado, y me parece correcto el paso que ha dado,
de dar respuestas, ¿no? Por ejemplo, a la crisis. Tuvo que enfrentar una crisis y tuvo que tomar medidas para amortiguar los impactos sociales. Y ya Carlos ha mencionado algunas y se tendrán que ir desarrollando con tramos porque dependerá también de los recursos que se tienen, ¿no? Hay algunas que ya se están implementando. El gobierno tuvo que enfrentar otros problemas que no son de rumbo, que son simplemente de atajar el problema actual de caja que tenían. Si en mayo no había para pagar salarios, ¿no? Estábamos en una situación bien difícil, el gobierno tuvo que hacer una negociación de préstamos, una reestructuración que le permitiera solventar los problemas de caja. O sea, ahí ha habido una serie de acciones que me parecen totalmente correctas. Ahora, yo no esperaría a tener un plan quinquenal, ¿no? Por eso yo sí ahí coincido con Claudio, para definir rumbo. El rumbo lo puedo definir antes. Yo se lo he señalado a algunas de las personas del gobierno, y es que yo lo que creo que el gobierno podría hacer es ya lanzar antes del plan quinquenal cuáles son esos trazos, esas grandes pinceladas del cuadro para dónde va, sin tener acabado el cuadro. Me han dicho que están preparados, como dice Carlos, ¿no? Se tiene claro, pero no se ha explicitado. Lo importante es, pongo un ejemplo para terminar, cuando yo voy a construir algo, una casa, yo tengo el plano, tengo la arquitectura, tengo la ingeniería y la carpintería. Yo comienzo dibujando cuáles son los grandes, ¿no? ¿Qué tipo de forma, qué tipo de maqueta yo le voy a dar a este país, ¿no? Eso es lo que yo ando buscando, y es un poco lo que son las señales que no son, sí, son señales para los actores económicos, llámese pequeños, grandes, etcétera, para decir yo voy a definir determinadas prioridades. Creo que ya hay algunas cosas que salen, pero no están explícitas, es decir, la importancia que se le está dando a la parte macroeconómica, creo que se está manejando, ¿verdad?, con bastante responsabilidad el manejo de la estabilidad macroeconómica, con bastante preocupación. El cuadro macroeconómico deteriorado que recibe el gobierno, pues necesita ser recompuesta en un mediano plazo. La situación es bien difícil de aquí después del 2011. El gobierno ha hecho lo que ha podido para arreglar las cosas de aquí al 2011, pero en adelante hay muchas dificultades. Ahora, eso es parte del rumbo, pues no, yo creo que eso es parte de la necesidad de estabilizar al gobierno que encontró inestables ciertas cuentas, pero falta, digo, y no habría que esperar un plan quinquenal. Para mí bastaría con un documento de 5 o 10 páginas donde me defina a mí, bueno, para allá voy, ¿no? Estas son mis prioridades nacionales, sectoriales, de inversión pública, inversión privada. Esto es lo que yo puedo apostar, qué tipo de inversión quiero traer, qué voy a hacer con los recursos estratégicos territoriales que tengo, con el puerto, con el Fonmilenio, con todo el potencial que tiene la zona sur para Central, con Malapa, etcétera. Por ahí van que hay mucho material además. Es decir, aquí no vamos a inventar, aquí ha habido cantidades durante años de propuestas que se han hecho justamente de por dónde tendrían que ir unas prioridades y por qué son esas prioridades y no otras, ¿no? Ok. Yo haría 2 preguntas a Carlos Acevedo. Una es en relación a si él cree que la empresa privada o los sectores productivos del país, de quien depende en gran parte el desarrollo económico del país nacional, está, digamos, cierto, conocedora de lo que es el camino que el gobierno quiere trazarse en estos 5 años. Y por otro lado, en relación a lo que dijo Alfonso Goitia, si es este un esquema que pretende romper el esquema neoliberal. Bueno, sobre lo primero, yo traería a cuenta una declaración que hacía el otro día Federico Colorado de ANEP, y decía él que en estos meses, estos 100 días del nuevo gobierno, había llegado a Casa Presidencial más seguido de lo que había ido en todos los 5 años de la gestión de Tony Saca. El secretario técnico, el ministro de Hacienda, se reúnen todas las semanas con el sector privado. Y creo que eso ha sido una iniciativa que trata como de limar tensiones que se podrían haber generado en el pasado o disipar suspicacias, y que creo que es importante porque ciertamente el sector privado es un interlocutor fundamental para que cualquier estrategia de desarrollo económico-social funcione bien.
Al mismo tiempo, bueno, con la iniciativa esta del Consejo Económico y Social se ha ampliado la participación a otros interlocutores. Ciertamente no es un mecanismo que pueda ser ágil para aterrizar en políticas concretas, porque es bueno, 60 personas, un conjunto abigarrado de instituciones, de grupos sociales, que además dicen que los que quedaron fuera, que no son representativos. Pero creo que como una instancia de diálogo y de debate que pudiera conducir luego a la formación de subcomités donde se pudiera desarrollar de modo más expedito soluciones a problemas nacionales, creo que también es una buena instancia. Entonces yo creo que las relaciones con el sector privado han sido bastante buenas.